Muy bien, vamos a continuar resolviendo el último ejemplo de diluciones que dice 15 gramos de sulfato cúprico pentahidratado son disueltos formando 800 mililitros de solución y tienen una densidad de 1,023 gramos por cada mililitro. De acuerdo a estos datos, realizar los siguientes cálculos. Inciso A, porcentaje en masa y molaridad de la mezcla final. Inciso B, si se añade 500 mililitros de agua, ¿cuál sería la concentración normal del diluido? Vaya, qué bueno. A ver, primeramente anotemos datos. Los datos serían, veamos, datos, 15 gramos, estos son la masa, tenemos 15 gramos, dice, estos son 15 gramos de soluto, pero ¿de qué? De sulfato cúprico pentahidratado. La fórmula del sulfato cúprico es la siguiente. Si cuando dice pentahidratado quiere decir que ahí sí lo van a multiplicar por 5 y H2O, es decir, más agua. Esto es la fórmula química del sulfato cúprico, con 5 átomos más, o bueno, 5 por 2 son 10 átomos de hidrógeno y 5 hidrógenos más, oxígeno, perdón, 5 oxígenos más. Pero esta de aquí es, siempre cuando diga pentahidratado, penta es 5, hidratado, agua, así van a poner. Si dice hectahidratado, sería 7, hecta es 7, y hidratado significa agua. Y sulfato cúprico sería solamente esto, ¿no? La fórmula química. Pero si ya dice penta, penta quiere decir 5, hidratado quiere decir agua. ¿Vale? Muy bien. También tiene densidad. A ver, ¿qué más? Formando 800 mililitros. Te movemos el volumen del mismo de 800 mililitros. 800 mililitros. También tiene densidad de 1,023 gramos por cada mililitro. De acuerdo a los datos, realizar los siguientes cálculos. Primeramente, vamos a dar solución al inciso A. Entonces vamos a poner inciso A acá. Me está pidiendo porcentaje masa o porcentaje masa y la molaridad de la mezcla. ¿Vale? Todo esto de aquí me está pidiendo. ¿Cómo vamos a calcular? A ver, el porcentaje masa y molaridad de la mezcla final. Primeramente hay que calcular el peso. Para porcentaje masa, ¿qué necesitamos? Masa del soluto entre la masa de la solución. ¿Sí? Pero fíjense acá, miren, nosotros tenemos volumen, pero sí tenemos la densidad de la solución. Bien, entonces está bien. Pero hay un dato aquí. Ustedes van a calcular el porcentaje masa solamente del sulfato cúprico, ¿ya? Siempre cuando diga pentahidratado o otro compuesto que diga pentahidratado, ustedes tienen que calcular, si les pide calcular porcentaje masa, ustedes tienen que calcular el peso, porcentaje masa referido solamente a las átomos y no a la parte que dice pentahidratado. Por lo tanto, estos gramos de aquí no vamos a usarle para calcular el porcentaje masa. Tenemos que encontrar la cantidad que solamente hay de sulfato cúprico y para eso necesitamos calcular el peso molecular de esto. Empezamos a calcular el peso molecular por esta parte. Vamos a poner cuántos cobres hay. Cobre. Vamos a poner luego seguidamente del azufre. El azufre, los hidrógenos, cuántos hidrógenos tenemos. Y oxígenos. A ver, fijémonos en la fórmula. Aquí hay un solo átomo de cobre. El cobre su masa molar o peso molecular es de 64. Entonces, 64, como solamente tiene un átomo, lo multiplicamos por 1 nada más. Lo multiplicamos por 1. ¿Del azufre cuánto es? Del azufre es, si no me equivoco, es
A ver, 32. 32. Si no me equivoco es 32, está bien. 32 por... ¿Cuánto azufre? Azufre, 1. Ahora, aquí tome un poco de atención. ¿Cuántos hidrógenos tenemos? A ver, fijémonos aquí. 5 por 2 son 10. Entonces el peso molecular del hidrógeno es 1. Multiplicaríamos por 10, ¿no? Por 10 átomos de hidrógeno más. Listo. Y oxígenos. Aquí tenemos 5 oxígenos, pues en esta parte de aquí. 5 más 4 son 9. Entonces tenemos el peso molecular del oxígeno es 16. Y lo vamos a multiplicar por 9 átomos de oxígeno. Entonces aquí me da lo mismo, voy a copiar lo mismo aquí. Vamos a realizar esta multiplicación primero. Aquí tengo 64. Aquí solamente tengo 32. Aquí me da 10, porque 10 por 1 sigue siendo 10. Y 16 por 9 es 144. 144. Listo, sumamos todo esto. Y me da que el peso molecular del sulfato cúprico pentahidratado, peso molecular o masa molecular es lo mismo, igual a la suma de todo, es decir, los 64 más los 32 más los 10 más los 144. Me daría un peso molecular de 250 gramos por cada mol. Eso sería. Como les indiqué primero al inicio, para resolver el inciso A, nosotros tenemos que tomar en cuenta la cantidad que hay solamente de sulfato cúprico y no de sulfato cúprico pentahidratado. Porque si hacen eso, ustedes, el ejercicio va a estar mal, ¿ya? Y no vamos a llegar a este resultado que está pidiendo. Entonces, como ya tenemos el peso molecular y tenemos la cantidad que hay de sulfato cúprico pentahidratado, vamos a calcular solamente la cantidad que hay de sulfato cúprico nomás. Y para eso también nuevamente vamos a calcular el peso molecular. El peso molecular del sulfato cúprico, sí, vamos a hacerlo por aquí, vamos a ponerlo nuevamente solamente el sulfato cúprico. Sería, a ver, azufre y oxígeno. Solamente el sulfato cúprico es esta parte de aquí, no se vayan a confundir, solamente esta partecita de aquí nomás. ¿Ya? Entonces sería, aquí ya teníamos del cobre, son 64 por un solo átomo de cobre, azufre 32, también por un átomo de azufre, por oxígeno tenemos 4. Entonces anotamos el peso molecular del oxígeno es 16 y por 4 átomos que tiene. A ver, multiplicamos eso. Me da aquí igual a 64. Aquí me da 32, porque todos están multiplicando por 1 y no altera nada. Aquí me da 16 por 4 son 64. Entonces, 64 más los 32 más los 64 me da 160. Entonces, el peso molecular solamente del sulfato cúprico es de, verá por aquí, 160 gramos por cada mol. Ahora vamos a hacer aquí una relación estequiométrica. Vamos a decir si en todo este sulfato cúprico pentahidratado hay 250 gramos, o bueno, en 250 gramos de sulfato cúprico aquí, 5, dice que 160 gramos de sulfato cúprico nada más. Ahora, como yo tengo la cantidad que me dio en la pregunta, 15 gramos de sulfato cúprico, entonces digo
Si con 250 hay 160 gramos de sulfato cúbrico, nuevamente, si en 250 gramos de sulfato cúbrico pentahidratado se encuentra o hay 160 gramos de sulfato cúbrico, entonces con 15 gramos de sulfato cúbrico pentahidratado ¿cuánto de esta sal de sulfato cúbrico hay? A ver, multiplico en cruz 15 por 160 dividido entre 250 me da 9,6 o 9.6, entonces 9.6 gramos de qué? De sulfato cúbrico, y esta va a ser la masa de soluto que vamos a usar. Entonces no era otro, estaba empezando a reemplazar 15 en masa de soluto y luego encontrar la masa de la solución por la densidad, no es así. Ahora, con todos estos datos aquí, ya tenemos la masa de soluto. Vamos allá usando esta densidad y el volumen de la solución. Vamos a calcular la masa de la solución, ¿vale? Decimos entonces, aplicamos la forma de la densidad. La densidad es igual masa sobre volumen. Y de aquí nosotros necesitamos la masa de la solución. Entonces la masa de la solución va a ser igual densidad por volumen. Entonces la masa de la solución va a ser igual. Aquí le voy a poner masa de solución directamente. Va a ser igual a la multiplicación de la densidad de 1,023 gramos por cada mililitro. Lo multiplico por ¿cuánto? Por el volumen. Volumen, ¿cuánto teníamos? 800 mililitros. Entonces multiplicado eso por 800 mililitros. Entonces fíjense, aquí se va a simplificar los mililitros con los mililitros y me queda masa de la solución. Entonces la masa de la solución que hay va a ser igual a ver, 1,023 1.023 o 1, por 800 me da 818,4 818,4 gramos de masa de solución. Listo, entonces con la masa de soluto la tenemos aquí, tenemos la masa de solución, vamos a calcular el porcentaje en peso o masa, es lo mismo también. A ver, apliquemos la fórmula porcentaje masa, otro ponen peso, no hay problema, es lo mismo, va a tener que ser igual a la masa del soluto, en este caso ahí la masa del soluto, dividido entre la masa de la solución. Y todo esto de aquí lo voy a multiplicar por 100%. Y esa sería la respuesta para esto. ¿Tengo masa de soluto? Sí, ahí, aquí está la masa de soluto que hemos hallado del sulfato cúbrico. Repito, no es la masa, esta masa que se debe reemplazar aquí, es la masa del sulfato cúbrico, no del pentahidratado. ¿Sí? Si hacen eso va a ser un error. Entonces reemplacemos aquí porcentaje masa va a ser igual. Aquí se recomienda que estén en gramos para que se pueda simplificar. Entonces la masa del soluto que tenemos 9,6. Entonces reemplacemos aquí 9,6 gramos. Y tenemos la masa de solución 818 gramos. 818,4 gramos. Todo esto lo multiplico por 100, por el 100%. Cancelamos las unidades acá, se va gramos con gramos.
y me queda un porcentaje masa de igual a ver, dividamos eso, sería 9.6 dividido entre 818,4 por 100 sería 1,17, ¿ya? O 1.17, 1,17 yo le voy a poner, a ver, por ciento, no gramos. Entonces esta sería la respuesta, la primera respuesta. Este sería el porcentaje masa de la mezcla. Pero también me pide hallar la molaridad. Pero como ya sabemos nosotros hallar la molaridad cuando nosotros tenemos el porcentaje peso masa, se aplica la fórmula molaridad, o pueden ponerle una C de concentración. Voy a ponerlo porcentaje masa aquí por densidad por 10. Todo esto voy a dividir entre el peso molecular, ¿vale? Bueno, entonces la molaridad va a ser igual, a ver, porcentaje de masa 1,17 por, a ver, un poquito más chico, voy a hacer 1,17 por 1,023, a ver, 1,023 por 10. El 10 es un factor de conversión. Pero ¿qué peso molecular voy a usar? Como estoy usando o estoy calculando, o este porcentaje de peso es referida al segundo cúbico, entonces voy a dividir entre 160. Y me da que la molaridad va a ser igual, a ver, 1.17 por 1,023 por 10 dividido entre 160 me da 0,075 sería, ¿no? Realmente 0,748 sale, pero ese 8 lo va a redondear a 0,075. A 0,075 molar. Entonces esta sería la respuesta, ¿ya? Para inciso A. Ahora B dice, si se añade 500 mililitros de agua, ¿cuál sería la concentración normal del diluido? Es decir, a esta solución concentrada, a los 800 mililitros, se está agregando, dice, 500 mililitros más de agua. Entonces, ¿para qué? Para que se diluya, ¿no? Y va a cambiar la concentración. Por lo tanto, inciso B, vamos a poner aquí. Vamos a tener que hallar, es decir, si nosotros estamos diluyendo un volumen, nos está pidiendo cuál es la concentración normal del diluido. Para eso, tenemos que calcular la concentración 2, que va a ser la respuesta. Ahorita les indico por qué. Primeramente vamos a tomar en cuenta, tenemos el volumen inicial que va a ser los 800, ¿no? Inicialmente se tenía 800. Volumen 1, 800. Y también ya tenemos la concentración. Concentración 1 la vamos a llamar a la concentración molar que hemos calculado ahorita. Es decir, a esto le vamos a llamar también concentración inicial, porque esto de aquí inicialmente 0,075 molar. Pero necesitamos también el volumen, ¿no? El volumen 2. El volumen 2 va a ser igual a la suma, es decir, a la suma del volumen 1 más el volumen de agua. Esto aquí ya lo sabemos nosotros por definición, ¿ya? Porque al volumen concentrado, es decir, que había inicialmente, se está agregando 500 mililitros de agua, dice aquí, fíjense, 500 mililitros de agua. Entonces ese volumen de agua lo vamos a sumar. Entonces, volumen 2 va a ser igual
volumen son 800 más los 500. Aquí vamos a sumar esto. Todo esto aquí está en mililitros. Entonces, volumen 2 va a ser igual a 800 más los 500 son 1300 mililitros. 1300 mililitros de volumen 2. Ahora, usando la fórmula, es decir, como está pidiendo la concentración en normalidad y no en molar, primeramente hay que convertir ya esto de aquí, es decir, la concentración 1 lo voy a llevar a normalidad, es decir, esto voy a convertirlo para no estar convertido al final a normalidad. Entonces para eso se usa la fórmula, es decir, digo normalidad es igual a que a la molaridad por N, ya N es la cantidad de equivalentes por cada mol que hay, en este caso de la sal, del sulfato cúprico. Voy a anotar aquí la sal, ¿cuántos equivalentes hay una sal? A ver, por cada mol. La sal sería esta, CuSO4. ¿Cuántos equivalentes creen que hay ustedes? Fijémonos, sulfato cúprico quiere decir que este tiene valencia más 6, este tiene menos 2 aquí, el oxígeno, y este sería, cobre se trabaja con la valencia más 1 más 2, entonces sería cúprico, sería 2. Por lo tanto, los números equivalentes en una sal se calculan tomando en cuenta la cantidad de carga positiva o negativa, dicen, no veo, no, eso no sé si saben ustedes, cantidad de cargas positivas y negativas, por lo tanto yo voy a tomar aquí del metal nada más, es decir, solamente aquí hay dos cargas, entonces esta sal tiene dos equivalentes, ¿por qué? Porque aquí solamente hay dos, no, número de cargas positivas y negativas, es decir, una sal se forma con un catión y un anión, el catión sería el cobre y el anión sería el sulfato, ¿ya? Como aquí tenemos dos cargas positivas de cobre y un átomo, se multiplica 2 por 1, que hay un átomo. O también podrían usar número de cargas positivas y negativas, dicen. Si estuvieran usando ustedes el anión, aquí podrían poner un paréntesis. Multiplicarían, aquí hay un átomo, 2 por 1, 2 también. Con cualquiera sale lo mismo. ¿Ya? Entonces, N vale 2. Voy a poner ahí. Entonces, la normalidad va a ser igual a la molaridad. La molaridad era 0,075. Como esto de aquí es molaridad, unidades son mol litro por, dice, por 2. ¿Cuántos equivalentes tenía de la sal? 2 equivalentes, voy a poner los equivalentes así, por cada mol. Fíjense que se va a simplificar aquí. Se van a ir aquí los moles y me va a quedar equivalente litro. Entonces equivalente litro es normalidad, nada más que normalidad. Por lo tanto, la normalidad de la concentración 1 va a ser igual a 0,075, multiplicamos 0,075 por 2, me da 0,15. 0,15 normal. Pero esto le pertenece a la concentración 1. Esa es la normalidad de la concentración 1. Listo, entonces aplicamos la forma de la dilución. La fórmula de la dilución me decía que concentración 1 por volumen 1 va a tener que ser igual a la concentración 2 por volumen 2. Y de aquí, ¿qué hay que despejar? A ver, ¿cuál era la concentración del diluido? Sería concentración 2. Entonces la concentración 2 va a ser igual a la concentración inicial por su volumen inicial dividido entre el volumen 2, volumen del diluido. Por lo tanto, la concentración 2 va a ser igual. A ver, concentración 1 en normalidad es, o sea, decir, hemos convertido de molaridad a normalidad, 0,075 equivalen a 0,15 normal. Entonces anotamos aquí 0,15
normal por volumen 1. Volumen 1 había sido 500, a ver, volumen inicial 800, casi lo posible, 500, 800 mililitros. Y el volumen final había sido, dice que la suma del volumen de la solución concentrada más el volumen de agua que se ha agregado para que se diluya. Por lo tanto me da como resultado, a ver, son 1300, vamos a dividir primero esto, 1300 mililitros. Entonces se cancelan aquí, unidades, siempre es bueno cancelar unidades, se va mililitros con mililitros y me queda la concentración 2, que es del diluido. Concentración 2 va a ser igual entonces, a ver, habíamos la calcular eso, 0,15 por 800 dividido entre 1300, me da 0,092. Entonces 0,092 normal. Esta sería la respuesta del inciso B. ¿Sale? Fijémonos que es más o menos un poquito larguito de ejercicio, ¿no? Pero hay que darse cuenta. Siempre cuando ustedes le den una cantidad, un soluto, cuando diga esta palabrita pentahidratado, ustedes no tienen que calcular si les pide en este caso masa o molaridad para este compuesto, en este caso el sulfato cúprico. Porque si reemplazamos nosotros 15, aquí en lugar del porcentaje masa, aquí estaría mal todo. Ustedes tienen que calcular solamente de la sal y no de esa parte que dice pentahidratado. Ustedes hacen la relación aquí simplifican, aquí nos olvidamos de simplificar, se va a simplificar. Me queda gramos de sulfato cúprico, solamente de la sal. Listo, eso sería todo. Esto de aquí son ya una formulita ya desarrollada para calcular directamente molaridad. Porcentaje masa, densidad se requiere en gramos por cada ml y este 10 es un factor de conversión, peso molecular en gramos mol. Y le va a dar automáticamente en molaridad. Y con eso, siempre cuando diga diluir, o sea, la concentración del diluido se refiere siempre a la concentración 2. Listo, eso sería el último ejercicio. Nos vemos en otro tema. Muchas gracias.